4 historias japonesas de terror que no te harán dormir. Teke Teke. La leyenda narra la trágica historia del Teke Teke, el espíritu de una joven que encontró su fatídico final en una estación de tren. Siendo una chica introvertida, fue objeto constante de crueles bromas por parte de sus compañeros. En un día de verano, mientras esperaba el tren, una inocente broma se transformó en una tragedia. Sus compañeros, al verla distraída, le colocaron sigilosamente una cigarra en el hombro. Al saltar para quitársela, acabó cayendo sobre las vías del tren, donde un veloz Shinkansen, tren de alta velocidad, la partió en dos. Sus compañeros estaban tan ocupados riéndose de su broma que no notaron que el tren se acercaba, y para cuando lo hicieron ya era muy tarde. Los chicos juraron no decirle nada a nadie de lo sucedido e hicieron pública la versión de que, como era una chica rara, no soportó su vida y decidió arrojarse delante del tren cuando pasaba. Pero una noche, la joven regresó por su venganza. Los 3 amigos iban caminando en la noche cerca del lugar, cuando comenzaron a escuchar un sonido demasiado extraño que cada vez parecía estar más cerca. Cuando se dieron vuelta, allí estaba, la chica sin piernas y con sus tripas colgando que los miraba fijamente. Intentaron huir, pero fue inútil. El fantasma se dispuso a cortarlos por la mitad a los 3 amigos con una guadaña y de esa forma dejarlos en mismas condiciones. Desde entonces, el fantasma Teke Teke ronda las estaciones de tren por Japón, arrastrando con las manos la mitad superior de su cuerpo y acabando con la vida del que se cruza en su camino, siempre en busca de nuevas víctimas para satisfacer su necesidad de venganza. Kuchisake Onna. La leyenda remonta a hechos del período Heian. La leyenda dice que hace mucho tiempo había una preciosa pero vanidosa mujer que fue la esposa o la concubina de un samurái. La bellísima mujer era pretendida por muchos hombres y acostumbraba a engañar a su marido. El samurái sabía de las infidelidades de su esposa o concubina, por lo que un día, en un ataque de celos y furia, le cortó la boca de un lado a otro mientras gritaba: «¿Piensas que eres hermosa?». Otras versiones cuentan que ella se había casado con un samurái muy celoso que la golpeaba mucho. El samurái, un día, pensando que le estaba engañando, le cortó la boca. La mujer, cansada de los maltratos, huye adentrándose en el bosque y nunca más se supo de ella. Se dice que esta mujer desde entonces vaga en la noche con el rostro oculto tras un tapabocas, busca víctimas mayormente jóvenes, a quienes les lanza una siniestra pregunta: ¿soy hermosa? La respuesta decide su destino. Un no despliega tijeras gigantes, partiéndolos en dos sin piedad. Un sí revela su rostro y plantea otra pregunta: ¿y ahora soy hermosa? La víctima enfrenta consecuencias horribles. Un no le cuesta la cabeza, un sí resulta en el cruel corte de su boca, haciendo de aquellos que cruzan su camino unas víctimas irreparables de su destino. Akaamanto. Akaamanto es una leyenda urbana japonesa sobre un espíritu malicioso que ronda los baños públicos y escolares, que pregunta a la gente si quieren papel rojo o azul. Esta leyenda cuenta que, si una persona está sentada en el cuarto inodoro, una misteriosa voz femenina le preguntará si quiere papel rojo o azul. Si responde papel rojo, sufrirá 1000 cortes hasta que su ropa esté manchada de rojo. Si elige el papel azul, serán estrangulado hasta que su cara se vuelva azul. Cualquier intento de burlar a Akaamanto pidiendo un color diferente te arrastrará al inframundo. Si se dice amarillo, meterá tu cara en el inodoro, teniendo la posibilidad de sobrevivir, y, si dice que no necesita papel, te partirá. Se dice que la mejor forma de sobrevivir a Akaamanto
es ignorar la voz o elegir el papel amarillo. ¿Tú cuál elegirías? Okiku. La historia de este sobrenatural juguete se relaciona con una pequeña niña japonesa llamada Kikuko Suzuki, de 3 años de edad, quien en los años 30 contrajo una grave enfermedad que la obligó a guardar cama durante algunos meses. Durante su convalecencia, el hermano mayor, Eikichi, le compró un regalo a su pequeña hermana enferma. Se trataba de una simpática muñeca que medía unos 40 renminbis. De alto, tenía un pelo negro cortado a la altura de los hombros y vestía un kimono tradicional japonés. Sus ojos, además, parecían perlas negras dentro de una cara blanca de porcelana. En cuanto Eikichi vio la muñeca, supo inmediatamente que parecía hecha especialmente para su hermana. Por ello, la compró de inmediato. Cuando Kikuko recibió la muñeca de manos de su hermano, no volvió a separarse de ella. De inmediato la bautizó con el nombre de Okiku. Jugaba a diario con ella, la cuidaba a conciencia y le hablaba como cualquier niña de corta edad. No obstante, con el paso del tiempo, la salud de Kikuko comenzó a empeorar, tanto que en enero de ese año, la niña falleció tras pasar algo más de 5 meses postrada en su cama, acompañada por su inseparable muñeca. Como era costumbre en Japón, el día de la cremación del cadáver de Kikuko, sus familiares colocaron los objetos que la niña más estimaba para que se quemasen junto a ella. Pero debido al gran dolor de su pérdida, la familia olvidó dejar la muñeca entre los objetos que debían incinerarse. Contrarios a quemarla a posteriori, la familia decidió finalmente conservar la muñeca colocándola junto a las cenizas de la pequeña en un pequeño altar dentro de la vivienda familiar. Sin embargo, con el paso del tiempo la familia se percató, con espanto, que el cabello de la muñeca comenzaba inexplicablemente a crecer. En cosa de semanas el cabello había crecido hasta las rodillas de la muñeca, lo que movió a pensar a la familia que el espíritu de Kikuko estaba de alguna manera dentro de la muñeca. Incluso cuando volvieron a cortar de nuevo el pelo de la muñeca, este volvía a crecer inexplicablemente. Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la familia Suzuki emigró de su lugar de residencia, y aunque estaban seguros que el espíritu de Kikuko se encontraba en el interior de Okiku, confió la custodia de la muñeca a los sacerdotes del templo Mannenji, en la ciudad de Iwamizawa, Japón, quienes la guardaron junto a las cenizas de la niña. La familia, por supuesto, también les explicó a los sacerdotes del templo las cualidades sobrenaturales de la muñeca. Los monjes del templo, pese a su incredulidad inicial, comprobaron posteriormente con sus propios ojos cómo el pelo de la muñeca seguía creciendo. De ese modo, a medida que fue pasando el tiempo, cortarle el pelo a Okiku se convirtió en una de las tantas tareas habituales de los sacerdotes en el templo, y estos incluso solían colgar como adorno las fotografías de la muñeca con el pelo de diferentes medidas. La muñeca Okiku todavía permanece en la actualidad en el templo Mannenji, en la prefectura japonesa de Hokkaido, donde es visitada cada año por miles de curiosos que quieren comprobar por ellos mismos el fantástico portento. Hoy en día, algunos incluso aseguran que no solo el pelo de Okiku sigue creciendo, sino que los labios, que antes estaban cerrados, ahora permanecen levemente abiertos, mientras que los ojos oscuros parece que mirarán fijamente a los visitantes, como si tuviesen vida propia. Ahora te gustaría visitarla.